Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Ingeniería Eléctrica. Rómulo Pacheco les saluda. En este video vamos a ver temas relacionados con energía eléctrica consumida por un elemento consumidor, lo que es un HP, un CB y con algunos ejemplos que vamos a mostrar. Pero antes de todo esto, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo día a día, semana tras semana. También quiero invitarte a que visites mi página de Facebook, mi fanpage, donde encontrarás contenido diverso de todas las experiencias y vivencias del día a día en mi profesión, en mi trabajo. Vamos a continuar, como ya es una costumbre en este canal, vamos a darte un pequeño consejo y decir que cuando vayas a trabajar en electricidad y si no tienes los conocimientos básicos de seguridad, podría ser perjudicial con tu salud o por tu familia. Así es que no lo hagas si no tienes el conocimiento básico. Pero obviamente en este canal vamos a darte todos esos conocimientos para que tú seas un experto en el tema de seguridad y hagas los trabajos de manera muy profesional. También queremos recordarte que estos videotutoriales han sido creados en secuencia de aprendizaje. Por lo tanto, para que no te pierdas ninguno de los temas que hemos tratado hasta el momento, te recomiendo que sigas desde el inicio, desde el electrotema número 1. También quería pedirte que si es que te crees tú que este es un tema interesante y que podría servirle a alguna otra persona más, por favor lo hagas, comparte con tu amigo esta información que podría ser valiosa para él también. Bueno, siguiendo con los temas, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que vimos en el tema anterior, y es de lo que se trata la potencia eléctrica monofásica en corriente alterna. Como ustedes ya sabían, se obtiene de tomar una fase de la corriente trifásica más un cable neutro, y de esta forma se pueden sacar corrientes de voltaje de 110, 220, 230 voltios para usos ya residenciales, dependiendo del lugar en donde que ustedes estén. Teníamos la gráfica y la fórmula era potencia igual a V por I, la fórmula fundamental. De la misma manera tenemos que la potencia eléctrica trifásica de corriente alterna es un sistema trifásico que consta de tres tensiones alternas que se transportan por un sistema de tres conductores y que las tres fases, dichas fases, se denominan RST y que en algunos países como el mío, donde que yo resido, se conoce también como L1, L2, L3, más un neutro que también se puede utilizar. Este es el gráfico, tenemos las tres tensiones dibujadas en el tiempo y que las fórmulas fundamentales son de potencia real, potencia aparente y potencia reactiva, que obviamente no vamos a tocar este tema muy a profundidad. Continuando con un tema nuevo y muy importante, pero muy importante, vamos a definir lo que es un horsepower o más conocido como el HP. El caballo de fuerza mecánico, o en inglés Mechanical Horsepower o Imperial Horsepower, se define como la potencia necesaria para elevar verticalmente a la velocidad de un pie por minuto un peso de 33.000 libras. El horsepower o HP como se lo conoce tiene un valor exactamente de 550 pies libras por segundo y equivale aproximadamente a 745.16 vatios reales. Un HP en el mundo ya de la electricidad se la conoce como con un valor o tiene un valor de 746 vatios. El HP es una unidad de potencia muy pero muy usada en motores eléctricos monofásicos, bifásicos y trifásicos, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Por lo tanto, se utiliza mucho en el mundo de la industria. Vamos a definir lo que es el caballo vapor. El caballo vapor es asimismo una unidad de medida de potencia que se define con la fuerza necesaria o la potencia necesaria para levantar un peso de 75 kilogramos fuerza, eso significa kgf, kilogramos fuerza, a una altura de 1 metro en un segundo. Eso es lo que es un CB. Un CB es igual a 735.39 vatios o
haciendo una equivalencia, es igual a 735 vatios para efectos de cálculos rápidos. De la misma forma, un HP es una potencia usada en motores eléctricos, pero no es muy común en la industria. La unidad más utilizada es el HP. Vamos a determinar ahora lo que es la energía eléctrica, que es el tema que nos conviene o que nos concierne en este video tutorial. La energía eléctrica es la potencia que consume un aparato en un tiempo determinado, o sea, lo que mi refrigeradora, lo que mi equipo de música, lo que mi televisión consume en un tiempo determinado. La fórmula de la energía es igual a energía es igual a la potencia por el tiempo. La E es energía, la P es potencia y la T es el tiempo. La unidad de medida de esta fórmula o de esta energía eléctrica es el kilovatio hora. El kilovatio hora es muy conocido porque los consumos eléctricos que nosotros tenemos en nuestras viviendas, el medidor de energía mide precisamente energía y la unidad de medida en la que mide es el kilovatio hora. Vamos ahora a tener algunos ejemplos prácticos para entender mejor lo que es la potencia eléctrica más la energía eléctrica o el consumo de energía. Y que tenemos el mismo ejemplo del video tutorial anterior, solo que vamos a hacerle una adecuación para calcular la energía. Y les recordamos que el ejemplo decía, calcular la potencia de un electrodoméstico que tiene una corriente de 6 amperios y su motor tiene una resistencia de 20 amperios. Además, calcule la energía que se consumirá si lo encendemos durante 90 minutos. Esa es la parte nueva, el tema del cálculo de energía. Como ya indicamos antes, un problema se resuelve de la siguiente forma. Ponemos los datos, en este caso tenemos que la intensidad es de 6 amperios, que nos da como dato, el voltaje no sabemos, la potencia tampoco sabemos, la energía no sabemos. Tenemos una resistencia de 20 ohmios y el tiempo de uso de este electrodoméstico que es de 90 minutos. Aplicamos la fórmula del voltaje, ¿no es cierto?, de la ley de Ohm, y decimos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Recuerden, esto es ley de Ohm, donde que reemplazamos los datos, la intensidad son 6 amperios y la resistencia es igual a 20 ohmios. Haciendo la multiplicación tenemos que el voltaje que maneja este electrodoméstico es de 120 voltios. De la misma forma vamos a calcular la potencia que consume este aparato. La fórmula fundamental es la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Reemplazamos datos y tenemos que 120 por 6 nos da una potencia de 720 vatios. La potencia vamos a pasarla a kilovatios para efectos de aplicación de la fórmula de energía. Por lo tanto, la potencia que tenemos lo vamos a dividir entre 1000. Reemplazando datos tenemos que 120 vatios dividido entre 1000 nos da un resultado de 0.700 kilovatios. Como también el tiempo vamos a dividirlo entre 60 porque en la fórmula de energía nosotros tenemos que aplicarle el formato de horas. Por lo tanto, la fórmula sería que los minutos que tenemos de uso dividido entre 60. Por lo tanto, nosotros tenemos que 90 minutos que nos da como dato dividido para 60, nos da que el consumo en horas es de 1.5 horas. Aplicando la fórmula de energía tenemos que la energía es la potencia por el tiempo. Reemplazando datos tenemos que 0.720 kilovatios por 1.5 horas nos da un total de 1.08 kilovatios hora que consume este electrodoméstico. Vamos a un siguiente ejemplo en donde tenemos ahora que calcular la corriente que consume un grupo de 18 luminarias LED de potencia 100 vatios cada una. Cada luminaria tiene 100 vatios de potencia en un circuito de iluminación de una cancha de deportes deportiva. El voltaje que está presente es de 120. Además, tenemos que calcular la energía que se consumirá si lo encendemos durante 800 minutos durante la noche. Tenemos los datos tenemos que tenemos 18 luminarias, el número de luminarias son 18,
La potencia de la luminaria son 8 vatios de cada luminaria. La intensidad no sabemos, la energía no sabemos, y el tiempo en el que estará usándose estas luminarias serán de 300 minutos. Vamos a hacer primeramente el cálculo de la potencia total de las luminarias, el total de las luminarias. Y la fórmula podemos decirla que la potencia total de las luminarias es igual al número de luminarias por la potencia individual de cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos que son 18 unidades de luminarias multiplicado por 100 nos da una potencia de 1800 vatios. Aplicando la fórmula de la fórmula fundamental de la potencia, tenemos que potencia es igual a V por I, o sea, la potencia, el voltaje por la intensidad. Despejando la intensidad, tenemos que la potencia es igual a la intensidad es igual a la potencia dividido para el voltaje. Reemplazamos datos y nos queda que 1800 vatios que sacamos anteriormente dividido para 120 voltios que tenemos como dato nos da una corriente de 15 amperios. Estos 15 amperios son muy importantes para nuestro cálculo. Dos datos podemos calcular de entrada con estos 15 amperios. El primero es el tema de la protección eléctrica para este circuito. Como tenemos 15 amperios, nosotros deberíamos tener el inmediato superior comercial. En el caso de mi país tenemos que son de 16 amperios. Yo podría tranquilamente elegir una protección para este circuito de luminarias de un breaker o interruptor termomagnético de 16 amperios. Lo que también me permitiría tener con estos 15 amperios sería el calibre del conductor que podríamos utilizarlo. De qué calibre y qué distancia podemos tener. Con este dato ya lo podemos utilizar. Obviamente, mis amigos, no se preocupen que en el futuro haremos un estudio mucho más completo de este tema para que tengan conocimiento pleno de cómo se hace un cálculo de protecciones y selección de conductores en una instalación eléctrica de manera profesional. Vamos a continuar con el cálculo. De la misma manera pasamos la potencia que tenemos en vatios, pasamos a kilovatios, 1800 dividido entre 1000, tenemos un total de 1.8 kilovatios. El tiempo en horas, obviamente tenemos que los minutos dividido para 60, tenemos que 300 minutos dividido para 60 nos da un total de 5 horas. Aplicando la fórmula de la energía, tenemos que la energía es igual a potencia por el tiempo, donde tenemos que 1.8 kilovatios multiplicado por 5 horas. Este grupo de luminarias que estén encendidas durante 5 horas en la noche nos consumirá 9 kilovatios hora por día. Sí. Vamos al último ejemplo que hemos preparado para ustedes y el ejemplo es el siguiente: calcular la energía que consume y cuánto yo pago al mes por usar mi computadora laptop en la que hago las presentaciones que tienen con los siguientes valores tomados. Si en promedio diario yo uso mi computadora alrededor de 4 horas por día. Tenemos los datos del ejercicio. En este caso yo he hecho una prueba real utilizando implementos de medición o equipo de medición como un tester o un multímetro, en el cual tengo aquí yo los resultados. En la fotografía de la izquierda tenemos el dato de corriente. Midiendo en un tiempo determinado, me dio que la corriente que consumía en ese instante era de 3.68 amperios. ¿A qué me refiero? Que en ese instante consumía una corriente determinada. Una computadora varía los consumos de acuerdo al programa que estés utilizando, si estás navegando en internet, si el brillo de la pantalla es muy alto, si abres una pantalla o si cierras una pantalla, si utilizas un programa de diseño, un programa de dibujo, si estás jugando en línea. Todo eso va a hacer que los amperios suban o disminuyan. Yo he tomado en el caso de que, bueno, no recuerdo en qué forma estuvo, pero hubo una forma en la que me dio un valor de 3.68 amperios en ese instante la corriente que consumía mi computadora. En la fotografía de la derecha tenemos asimismo una medición directa de un toma corriente en ese instante, y la tensión o el voltaje que estaba en ese momento era de 119.8 voltios. La fotografía de abajo nos indica el tipo de computadora que yo uso.
modelo, ese tipo de cosas que nos servirían como información. Vamos a saber cuánto entonces consumo yo en este consumo de energía y cuánto pago aproximadamente al mes en dinero. La potencia es igual al voltaje por la intensidad, los 119 por 19.8 voltios multiplicado por los 3.68 amperios que yo tomé como datos medidos, me da un total de 440.86 vatios de potencia que tiene esta computadora que estoy usando en este momento. La potencia asimismo vamos a dividir entre 1000 para sacarla en kilovatios, en donde aplicando la fórmula de la energía tenemos que la potencia por el tiempo tenemos que 0.44 kilovatios multiplicado por 4 horas del día que yo utilizo la computadora en promedio, me da 1.76 kilovatios hora al día que yo utilizo. Recuerden, esto es horas al día porque es un día, en una noche 4 horas de utilidad. Vamos ahora a calcular el valor monetario que yo pago de consumo de energía eléctrica con este computador o esta laptop que yo tengo. El valor monetario por día que yo pago es la energía multiplicado por 0.12 USD. Ustedes me dirán este 0.12 USD ¿qué es? El 0.12 USD es el valor por kilovatio hora que en mi país, que está dolarizado, tiene el costo de kilovatio. Es el costo por kilovatio hora de energía que nosotros pagamos en mi país. Reemplazando datos y haciendo la multiplicación, tenemos que el 1.76 kilovatio horas multiplicado por los 12 centavos de dólar nos da que tenemos 0.2112 dólares al día que yo pagaría por usar 4 horas de uso diario de esta computadora. Si queremos saber ahora cuál es el valor monetario al mes, el mismo valor monetario del día multiplicamos por 30, o sea, ¿qué quiere decir? 30 días, estoy utilizando yo un promedio de 30 días, teniendo en cuenta que yo puedo decirlo que tal vez si utilizo los 30 días la computadora, pero si ustedes utilizan, no sé, la mitad, son 15 días, 20 días, el tiempo que ustedes estimen, lo ponen aquí y eso les dará el total al mes que ustedes pagarán de consumo de energía. Obviamente si ustedes me dicen que si yo utilizo 30 días al mes, los 30 días utilizo la computadora, está un poquito sobreestimado, bueno, puede ser, pero para efectos de ejemplo lo he colocado de esta forma, en donde multiplicamos el valor monetario de 0.21 centavos por 30 días y me sale que yo pago $6 con 33 centavos al mes aproximadamente de valor de este consumo de energía en esta computadora. También podríamos añadir a este caso, obviamente, estos valores son aproximados. El aproximado puede depender de muchos factores, en el caso, como les decía, de la computadora. Depende mucho si están utilizando ustedes programas muy pesados, entonces la computadora consumirá más, o no tanto los programas, o están solo navegando, o están haciendo un documento, el consumo será menor. Todo esto es básicamente bastante aproximado, pero siempre dependerá de las realidades del consumo de los aparatos. Los contadores de energía ya están previstos para que cojan todos esos parámetros, todos esos espectros y todo ese tipo de cosas que suceden dentro de una red eléctrica interna. Eso es todo por ahora en este video tutorial, sin antes pedirte que me dejes tus comentarios, también me dejes tus sugerencias. El tema de consultorías también, que es un tema muy interesante. Si tú tienes algún proyecto y te puedo ayudar, lo podríamos hacer juntos, no hay ningún problema, nos contactamos y lo hacemos. Todos estos comentarios, sugerencias, consultorías, ese tipo de cosas, por favor déjalos en la descripción del video. Gracias, te quiero agradecer ahora por la atención prestada, no sin antes volverte a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube y que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de la información que subimos a diario. También que revises mi página
de Facebook para que veas novedades del día a día de mis trabajos, de mis proyectos que voy subiendo día a día y que voy teniendo todo el tiempo. Y sobre todo quisiera que me des tu like al video y tu like en la página de Facebook para saber si te gusta o no te gusta. Me dices lo que te gusta o no te gusta, déjame en comentarios, esto. Te agradezco mucho, nos vemos en el siguiente video donde que tendremos ya una aplicación más directa del tema de energía. Te agradezco mucho, hasta el siguiente video.